Entonces creamos el proyecto. Entonces, las fechas se mueven de nuevo. O solo al final. Solo al final. Nada más. Webapplication.net core. Y aquí práctica MVC 1. Web application que no tenga autenticación, ok. La verdad que con cable funcionaba bien. Me he olvidado que ahora tiene cable en la universidad. Y ahí lo que había que hacer en realidad es agarrar y conectarse a internet, primero que nada. Paso número 1. Fíjense que estas librerías están en la versión 1.1.2 o 1.1.1. Lo máximo que podemos descargar es 1.1.3, al menos en el mío, porque si le damos propiedades a nuestro proyecto, el framework con el que estamos compilando es 1.1 y ahí muere. ¿Dónde dices? Clic derecho, propiedades en el proyecto. Y ahí hasta la 2, que es la nueva que ha salido. Pero no la tenemos. Al menos yo no. Pero es exactamente el mismo código por ahora. Fíjense en esa versión antes de descargar algo. Estamos en el mismo entonces. Con nubes, ¿no? Sí. No voy a tocar nada. No voy a tocar nada. Solo hay que buscar el paquete ese que estábamos usando el otro día. Entity Framework Core. Hola. Incluso si quieren alivianarle la descarga porque va a descargar un poco más, el SQL Server directamente, que es el que vamos a usar, con ese basta y sobra. Ah, ya, es aquí el detalle. Fíjense esto. Install. Y ahora sí debería funcionar. ¿Qué hizo, bro? Aquí hay una versión. Ah, ya. Poner la buena. Pero hay altísima. 1.1.3. Y con esa va a descargar e instalar tranquilamente. Y no le den a actualizar estas cosas. Pero a mí me salen de Entity Framework.sql compat, ¿no? No, server. SQL Server compat. No, server. Bueno, nuevo proyecto. No encuentro. Ahora vamos a pausar esto. Creamos la carpeta context. Y dentro de la carpeta context vamos a agregar el proyecto prueba context. Una clase. Sí. Y en este tiene que heredar de context. Y si todo está bien, al darle aquí vamos a poder ver, importar esta cosa. BD context. Vamos a ver.
¿Qué está pasando? DB context está escrito. Creo una tarjeta parte para el contexto. A ver. Hola. ¿Qué le tenemos que dar? Debería aparecer Amigos, me sale solo context. solo context. ¿Importa o no importa? Ya reinicié, saliendo del visual porque parece que por haberlo instalado mal la primera vez se quedó descompuesto. Así que lo cerré y lo volví a abrir para que se actualice y ya me reconoce como debe ser. Ya está el DB Context, que es justamente un Entity Framework Core, que es la librería que acabamos de importar. Y ya podemos trabajar en paz. Hagan eso si es que le sale rojo todavía. ¿Que se salió y se ¿no? Sí. Y este es el otro proyecto que tenía, que chao. Ya. Entonces acuérdense que teníamos que crear los modelos. ¿Qué más había que instalar aparte de...? Solo el SQL Server, con ese basta y sobra. No lo reconozco. Cerrarlo y volverlo a abrir. Aquí no te importa nada. Mira, incluso lo desinstalé ahorita ese otro. Ahora sí, SQL Server y el otro ya lo borré, ¿viste? tenés que salir del piso. No. Ya. Entonces lo primero que hicimos fue crear el contexto. Este contexto es el que se va a encargar de decir qué tablas es las que se van a crear dentro de esta aplicación. Pero para poder decirle qué tablas vamos a crear, necesitamos primero crear los modelos. Entonces vamos a ir al modelo y vamos a crear un modelo persona. Modelos son clases, cualquiera, ¿no? Solo para ordenar vamos a hacer una carpeta que sea models. Y ahí vamos a agregar una clase que sea persona. Y en esta clase persona le poníamos los campos así como propiedades de la misma forma que le usábamos en cualquier otra base de datos que teníamos, ¿no? Entonces teníamos personas con ID, teníamos personas con nombres, nombres, apellidos, ciudad, ¿no? Estoy haciendo la clase de persona, el ABM que siempre hacemos. ¿Y un usuario y un password? ¿Por qué el password? Sí, es lo mismo. Una consulta de... Ya. Entonces solamente hay que definir las cosas aquí y ya con eso tenemos suficiente. Para decir que este es nuestro ID basta con que se llame ID. O también puede llamarse persona ID y automáticamente se va a crear como llave primaria. De cualquiera de las dos formas debería funcionar tranquilo. Para hacerlo más estándar vamos a dejar como ID y que todos sean IDs así para siempre. Todos los modelos que vamos a crear van a ser ID. Sí. Nombre, apellido, ciudad, edad, nada más, ¿no? Ya no necesitamos esto. Y ahora en el DB Context lo que hay que hacer es darle que nuestra base de datos va a tener esos datos. Entonces lo que vamos a tener acá es un DB set, se llama. Fuera de la clase. Fuera del constructor, dentro de la clase, perdón. Aquí no hay constructor. Entonces aquí persona, que es nuestro modelo,
Vamos a tener una lista de personas y va a ser las personas que hay en nuestro contexto. Va a ser una propiedad más. Dentro de ese mismo, lo que vamos a hacer es aumentarle o sobreescribirle el método onModelCreating. A ver si me deja sobreescribir así a mano. No me deja. El método onModelCreating, ¿qué hace? Hola, pásalas. Ya. Entonces, este método se va a disparar cuando los modelos o las tablas no existan en la base de datos. Entonces, acá es que va a usar este model builder y va a crear entidades, ¿ya? Entidades de tipo persona. Aquí en paréntesis, punto toTables, se llama el método. Y aquí la tabla, el nombre de la tabla que vamos a tener. En este caso la tabla persona. Esto es lo que se encarga de hacer que nuestro código se vuelva base de datos. Sí o sí lo necesitamos. Entonces vamos a pausar ahí para que me alcancen. Ya. Entonces, para decirle que este contexto, proyecto prueba context, es el contexto correcto, lo que tenemos que hacer es irnos a este archivito que se llama startup, que es donde se ejecuta todo al comienzo. ¿Ya? Y tenemos que venirnos al método configure services. Aquí de primero hay que agregar una llamada, agregar a los servicios nuestro servicio que tenemos. Añadir dbContext, hay un método acá. Nuestro dbContext se llama proyecto prueba context y como opciones hay que pasarle options con minúscula, perdón, options.use SQL server, debería decir. SQL context options igual. Para empezar, este no lo ha importado. Use SQL server y ahí debería poder pasarle una connection string, pero vamos a ver qué está pasando. ¿Por qué no lo reconocen? dbContext todo bien. Y service collection services, service dbContext, SQL context options, cita options. ¿Qué más tenemos? A ver, use. ¿Por qué no me deja? Ahí debería ser y pasarle aquí el connection string. Burrera, parece que está buguiento. Hay que agregar lo mismo que importamos acá,
aquí mismo. Y ya lo va a reconocer. Estos bugs en el startup, sí. Entonces ahí ya podemos vivir más tranquilos. Entonces este configura services son servicios igual que se configuran para al iniciar la aplicación, qué framework le vamos a añadir, qué cosas va a hacer, digamos. Entonces nosotros tenemos que decirle el contexto que hemos creado para que la base de datos funcione es este contexto de aquí. Está agregando eso. Así. El configure services tiene que tener esta línea, si no, no va a funcionar tu base de datos, básicamente. ¿Cómo hizo para arreglarlo? Options. Tenés que importarle manualmente el Microsoft Entity Framework Core, porque si no, no lo reconoce. Parece que tiene un bug raro de esta versión. Es la misma librería que se importó aquí cuando importamos el DB Context. Ahora voy a abrir mi servidor de base de datos porque vamos a empezar a conectar. Esta es la buena. Ya. Entonces, ¿qué hacemos acá? Ya tenemos el contexto, ya tenemos el model creating, ya el servicio en sí debería funcionar. Falta nomás decirle cuál es nuestra base de datos, porque en ningún momento la hemos configurado. Entonces hay aquí un JSON que se encarga de hacer eso. App Settings se llama, ya no es el web config. Y aquí nosotros tenemos que agregar una entrada para el connection strings. Entonces aquí justamente justo arriba de este login podemos agregar una entrada que se llama connection strings. ¿Dónde está, perdón? appsettings.json. Y dentro de connection strings va a tener los parámetros de esto que queremos agregar. Fíjense que tiene una comita aquí para separar con el login que teníamos. Y ahí hay que poner el nombre de la conexión que hemos colocado acá, que se llamaba default connection string o default connection si quieren, para hacerlo un poquito más corto. Entonces default connection va a tener ¿cuál será mi conexión? Pues hay que fijarnos dependiendo de cómo lo hacíamos antes en el web config de otra cosa. ¿Cómo podemos fijar acá? En el Server Explorer nos deja conectarnos a otros servidores de base de datos. Conectar a una base de datos. Y aquí nos da un bonito... ¿cómo se llama? Un bonito wizard para poder conectarnos. Voy a ver qué IP tengo en esta máquina. Ya yo tengo que apuntar a esta IP, pero que con que ustedes le den localhost ya la hicieron. 122, 168, 25, BD 2016, está más fácil. BD 2016, en mi caso, mi usuario ya creado para esto, ¿no? Para que funcione.
Y se tardó un montón. Que gane primero. Competencia de lentitud. Ya, aquí sí está. Una base de datos. Miércoles. Uno de los dos debería dar. Ninguno de los dos está funcionando. Ahí está. Ya. Entonces aquí esta va a ser la base persona prueba MVC. Eso es lo que le vamos a poner acá. ¿Cuántas veces abrí eso? Vamos a ver si se creó. Sí. Antes de hacer burrera, vamos a esperar que esto termine. A ver cuál termina primero. Necesitamos una conexión local. ¿Qué nombre le puso? Prueba MVC. Ya este va a ser prueba MVC 2 y a ver quién gana. Ya, ahí está prueba MVC antes de hacer burrera. Y no nos va a aparecer porque obviamente esto lo cargamos antes. Vamos refresh. Ay, creo que eso ahí busca en la red, así que no lo hagan. Sí. Ya. Eventualmente lo lograremos. Todo para poderle dar propiedades. Es lo único que necesitamos. Y le damos OK directo. Le das test primero, debería salir esta conexión fue hecha correctamente. Automáticamente ya la conexión se guarda y envía. Se guarda aquí. Y ahí Ya le, se guarda. ajá, y ya le podemos dar propiedades para copiarnos esa cadena de conexión que es la que necesitamos. Híjole. ¿Se pone así por lo que es máquina virtual? No debería, ahí tiene alta RAM. A ver, vamos con la IP directo 192.168. Ok. No me la hice para Ya se está instalando. Ya, sale aquí después de haber hecho esto y le damos propiedades y nos va a decir la cadena de conexión que está aquí, connection string. Entonces, copiamos eso y eso es lo que va a ir aquí entre comillas, esto de acá, pero obviamente en vez de la contraseña que es puro asterisco, tiene que ser la contraseña que corresponde. Lo importante es que tengan dónde va el data source y toda la vaina. Si su cadena de conexión era solo localhost, con eso basta y sobra. Y no les pido usuario ni nada.
Entonces con eso ya tenemos configurado nuestro programa MVC. Vamos a darle correr y ver qué pasa. Se abrió acá, todo bien. Vamos a ver si hizo algo acá. En Apple Settings, ¿qué más le puso? Default Connection, ¿qué más? Default Connection y en 2 puntos y entre comillas todo eso. ¿Dónde sacó eso? Ah, Le das propiedades en el Server Explorer aparece. ¿Dónde estábamos? Aquí, ¿no? ya lo vi. ¿Por qué me odia? Y nada más. Y nada más. ¿Cómo lo compilas? Play. Password, fíjate, la aplicación. O sea, no puedes matar eso. No lo agarró, parece. Ya, lo que necesitamos es datos para poder hacer que eso se cree, ¿no? Supuestamente ya la crea la tabla F. No, sino que tenemos que llamar al contexto y decirle, asegurarnos de que está creado. A la hora de correr la primera vez, así nomás, no lo va a hacer, lamentablemente. Así que hay que empezar a agregar el controlador número 1. Si queremos podemos aprovecharnos de estos controladores que ya existen. Esta plantillita que se creó vino con estos controllers de acá y este controller y estas vistas. No me deja. ¿Qué no te deja? Probarlo. Le doy play. ¿Qué dice? Que no se puede ejecutar. Pusiste Default Connection aquí y aquí, ¿no? A ver. Voy a cambiar. ¿Qué pasa si el pago sale con el crédito? No conecta. ¿No me quedó? Me sale ¿Qué te sale? un error en mi proyecto Prueba Context. ¿Qué dice? No me creo nada de la base de datos. Sí, no creo nada todavía. Hay que meterle datos. ¿Puedes poner un ratito su proyecto Prueba Context? Ahí está. Sí, a ver, ahora lo veo. ¿Qué tenía? Me faltaba un poquito. En serio. Ya. Bueno. Entonces vamos aquí al controlador. Ese home controller es la pantalla principal de esto. En ese startup podemos ver la ruta default, que es la ruta principal, que es la que tenemos acá. Está apuntando al controller home. Y la acción index, o sea, el método index. Entonces en el home controller tenemos un método index que es este de aquí. Ya. Sí. Entonces hay que crear una variable acá que sea read only, de solo lectura, y que sea el context, que se llama proyecto prueba context. Y aquí en el constructor de esta cosa que no tenemos, vamos a tener un controller. Aquí vamos a hacer que le pase el context. Tenemos un método aparte de API. Ser un constructor. Este se llame dbContext o db si quieren, para no hacerlo tan largo. Que se va a encargar de conectar a todas nuestras cosas. Entonces automáticamente debería pasarle eso. Entonces ya en un método como este de aquí,
Ya podemos hacer db.ensure created, que es lo que se llama el metodito este. Ensure. Context db.database.ensure created. Este es el que se asegura de que la base de datos esté creada. Si quisiéramos agregar una nueva persona, y aquí vamos a agregarlo así, y que teníamos id, estoy confundiendo con link. Ya, ahora sí. Entonces acá tenemos id, le vamos a pasar el primero, nombres, Juan. Apellidos, Pérez. Ciudad, Santa Cruz. Edad, 20. ¿Qué pasó acá? Edad lo puse como string. ¿Qué está pasando acá? Llaves. Eso. Así era. Entonces, para pasarle todos los parámetros de golpe, directamente llave, como si estuviéramos usando LinkQ. El ensure created nos va a asegurar de que está creado todo, y lo único que vamos a hacer es db. Vamos a agregar cómo se llama nuestra lista de personas. Se llama personas.add y le pasamos a esta persona. ¿Dónde definieron las personas? Personas está definido como una propiedad aquí. Ahí. Ya, entonces ahorita al correr este que es el controller index, debería agregarme una persona. Pero si no le doy play, obviamente no va a correr. Ya, ahí está el primer error, invalid operation exception. Esto sí está raro. Ya, le voy a quitar de aquí el ensure created, a ver qué está pasando. No, database provider, el mismo error. A ver. Es de personas. Es un dbset que está creado aquí. Ya, el error es no database provider admin. Falta algo configurar. Usa el internet. Obviamente. Ya. Según Stack Overflow. Tengo que asegurarme de que este contexto en su constructor reciba un parámetro como lo hemos hecho. ¿Dónde está? Aquí. No tengo un constructor, así que necesito un constructor.
Y este constructor tiene que llamar al base llaves tiene, pero va a estar vacío, y aquí tengo que pasarle un parámetro que es el db context options, que por eso no me lo está reconociendo lo que yo le puse allá. Recuerden que aquí en el startup yo le pasé que entre las opciones va a usar SQL Server y se va a conectar a esa connection string, que es justamente acá, digamos. Si no le especifico eso, en teoría no va a funcionar. Ya, ahora corrió bien. Vamos a tenerle fe a esto. No creo nada. Pero tenía que crear una tabla. Tenía que crear una tabla. O insertar a una persona. Tenía que crear una tabla e insertar a una persona. Vamos otra vez con el ensure created acá, que ya no debería tirar error con lo que acabamos de hacer. Ya está corriendo bien. Ahora sí. ¿Qué tomará el prueba context? En el prueba context es un parámetro que hay que aumentar. Vamos a ver si insertó de la persona que estamos queriendo insertar hace rato. ¿Sale el error en el ¿Qué error te sale? no se puede sentir ¿El aventador? está diferente, ¿no? Idea, apellidos. Perdón. Vida, apellido, ciudad, edad, nombres está tal cual como lo creamos, solamente que faltó decirme al contexto guardar los cambios. Ahí está. Debe. Después de insertar, editar, lo que sea, hay que darle save. Si no, no va a funcionar. Save change. Si sale un error, no se puede inicializar el programa cuando lo display. Cannot insert explicit value for identity column. Ya, no puedo insertar esto aquí. ¿Qué cosa? El orden de la tabla no está. Ah, ¿porque nombres está por allá? Sí, ¿no importa? No importa. Son columnas. En la consulta igual se ordenan. Como no hacemos ni las consultas aquí, no vamos a hacer SQL para nada. Es un avance. Ya esta vez corrió bien. Ahora sí. Entonces cada vez que ingresemos aquí se va a insertar otro tipo, digamos, porque está haciendo eso justamente en el index. Entonces ya logramos al fin conectar la base de datos con las tablas que queramos. Si quisiéramos crear una segunda tabla, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo único que hay que hacer es definir el modelo acá. O sea, se crea un modelo hacia una clase y crear el dbset aquí y aquí. Entonces con esos dos ya tenemos la segunda tabla. En la próxima clase vamos a continuar haciendo el ABM.